santo, 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 santo. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Te adoramos. Gracias por tu amor. Y que sin mi abogado sufriste en la cruz, has perdonado, Gracias, Señor. bajaste a las tinieblas, y gloria y poder, te levantaste. Pero nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Vamos a adorarle. Dile, creo en ti, Jesús. Creo en ti, mi Señor. Te adoramos. Creo en ti, Jesús. Creo en ti. Tú vives, Santo eres tú. creo en ti, mi amor. Eres verdad. Santo eres tú, Señor. Gloria a nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Resiste el nombre de Jesucristo. Hemos creído en un Dios de En el nombre de Jesucristo. Vamos a adorarle. Dile, creo en un Dios poderoso. He creído en el Dios que todo lo puede. He creído en un Dios de Creo en amor. la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Te amamos, papá. Creo, Padre. Creo en
soy Dios el Padre, en tu Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en Dios el Padre. Aleluya. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste. Sí, Señor, te adoramos, papito. Vamos a adorarle. Vamos, dile esta canción con tu corazón, dile creído. Creo en ese Dios maravilloso, creo en el Dios bueno, creo en el Dios altísimo, creo en ese Dios que sobre todo, grande, maravilloso, mi amado. Hoy te damos gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú eres nuestra fortaleza, que tú estás en nosotros y que si tú estás en nosotros, ¿quién contra nosotros, mi amado? Tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que levanta, tú eres el Dios que ministra, tú eres el Dios que da, tú eres el Dios que fluye en cada vida. Señor, gracias, gracias, Señor, porque todo lo tienes tú, todo lo tienes tú, Señor. Tú eres nuestro hacedor, Padre. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, donde nos permites buscarte, estar unidos delante de ti, Señor. Te adoramos, amado mío, Rabashora Bacaya. Uy, sí, tu tamanara. Calla la vacía. Gracias, mi amado. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias por llamarnos tus herederos. Herederos de la gracia divina tuya, mi amor. Gracias, mi rey. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Señor. Te doy tantas gracias por ser nuestro rey, por alabar y bacalla, por estar ahí, Señor, en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica. Gracias, Señor. Buenos días, iglesia amada del Señor. Dios me los bendiga. Dios me los siga llenando de ese amor que es Él. Porque Él es amor, porque Él es lo mejor, porque Él es nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro dador. Y de verdad estamos agradecidos con Él por todo lo que ha hecho. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el Salmo 121. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es nuestro guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por esta divina palabra. Mis amados, Dios los bendiga. Otro día más en la presencia del Señor, otro día reunidos. He sentido en este momento de parte del Espíritu Santo una oración especial, todos unidos. Quiero... Sofía, tú me estás escuchando en este momento, hija. Quiero orar por la esposa de Samuel, tu papá. Haznoslo saber cuando ella esté al lado tuyo, porque quiero orar específicamente por ella.
El Espíritu Santo me dice que oremos todos juntos por ella. Házmelo saber, hija, cuando esté al lado tuyo, porque quiero que oremos, que elevemos una oración específica por ella. Mis amados, Dios los bendiga. De verdad que es para nosotros un gozo, es un anhelo estar permanentemente reunidos, permanentemente buscando de la presencia del Señor. Nos alegramos porque de verdad es importante como iglesia fortalecernos. Bueno, en este momento no se encuentra la mamá de Sofía, su madrastra. Quiero orar por ella. Carol, vamos a orar por Carol. Yo quiero, iglesia, por favor, que todos unánimemente extiendan sus manos, por favor, hacia la pantalla de su celular, hacia la pantalla de su computador, que tienen su aparato electrónico que tienen en este momento. Vamos a orar por Carol específicamente, por Carol, por sanidad de su alma, específicamente, para que Dios haga un milagro. Padre, hoy rogamos, Señor, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, por la vida de Carol. Padre Santo, yo te ruego, amado Dios, que seas tú trayendo, Señor, sanidad a ella, que seas tú haciendo un milagro, Padre. Amado Jehová, tú conoces su necesidad, Padre Santísimo. Tú conoces, Dios del cielo, de qué está, Padre Santísimo, ella urgida en este momento, Señor. Yo te pido que por favor seas tú sanando, Padre maravilloso, su pasado, que seas tú sanando su alma, amado Rey de la Gloria. Yo hoy creo en un Dios de imposibles. Hoy declaramos, Padre Santo, la palabra tuya sobre Carol, bendito Rey del cielo, Señor. Y tú enviaste a través de tu Hijo una gran palabra, un gran mandamiento, y es orar por los enfermos, porque ellos sanarían. Y lo creemos hoy para la vida de Carol, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quisiera enviar nuevamente un saludo de condolencia, un abrazo fraterno a el Ministerio Poder de Dios. Hace 8 días estábamos enviando un mensaje de condolencia por el señor padre, hermano Alfonso, el padre de la hermana Nidia. Ese mismo día, hace 8 días, moría una hermana de la hermana Nidia, nuestra pastora María Elena. Compartimos con ella, mi esposa compartió mucho tiempo con ella en algunos lugares donde se salió a trabajar. Una mujer llena de amor, una mujer que transmitió un abrazo y una palabra de cariño cuando fue necesaria, pero que horas después de que estábamos transmitiendo, hace 8 días, ella también fallecía. Por la misma causa, mis amados, por el virus que está en este momento en el mundo entero. Así que enviamos una voz de condolencia, un abrazo de amigos, un abrazo fraterno de hermanos al Ministerio Poder de Dios, a la familia Meneses Velaides. Los amamos en el amor del Señor y como lo hemos transmitido personalmente a ellos, para nosotros es un dolor grande también, y que rogamos a Dios que Él sea trayendo fortaleza a sus vidas y consuelo a sus almas. Sea también este momento oportuno para decirles, iglesia, por favor, guardemos todas las medidas de confinamiento si es necesario, de aislamiento si es posible, y de todas las medidas en cuanto al lavado de manos, en cuanto al cuidado nuestro, no solamente nuestro cuidado, sino el de las personas que están a nuestro lado. Debemos hacerlo, iglesia. ¿Cuánto tiempo? No lo sé realmente. Yo también quisiera que estuviésemos reunidos, pero debemos ser prudentes, dice la palabra del Señor, hacer caso a las estipulaciones, y debemos esperar el tiempo que sea necesario. Vamos a seguirlo haciendo, estas transmisiones, vamos a seguir conectados, vamos a seguir en oración los unos por los otros, pero bajo todas las precauciones necesarias, porque lo hacemos tanto por nosotros como los que nos rodean. Yo quisiera hoy
hacer una oración por la prédica específica, porque creo que es una prédica que hoy nos llega, tal vez a unos más que a otros. Es un momento oportuno más para unos que para otros. Tal vez los que no lo están viviendo en este momento muy cercano lo van a necesitar en un tiempo. Todos vamos a necesitar de parte de Dios que sea reafirmada nuestra fe. Padre, hoy te rogamos que tú, Dios del cielo, seas tomando el control de esta prédica. Señor, que tú me permitas que este mensaje sea transmitido como tú lo has traído a mi corazón. Que tú permitas, Dios, que llegue y sea una palabra rema en los corazones de quien me escucha. Te pido por favor, Dios del cielo, que tú, oh Dios, hoy traigas consuelo al que lo necesita. Una voz de esperanza, Padre Santísimo, para quien lo requiera, Dios del cielo. Y que tu palabra se vuelva viva una vez más en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, oportunamente, Dios ha traído esta palabra a nuestros corazones. Y quiero hablar hoy específicamente sobre las limitaciones de nuestra fe. Durante el transcurso de esta semana, tal vez esta semana o estos últimos 15 días, mejor, más que en cualquier otro tiempo de este confinamiento, de esta pandemia, hemos estado escuchando cómo el pueblo de Dios necesita de la fe, cómo el pueblo de Dios necesita ser reavivado en la fe, porque es el medio por el cual Dios nos sustenta, el medio por el cual nos hacemos más fuertes, el medio por el cual podemos poner en práctica todo aquello que tal vez tenemos como conocimiento teórico. Llega el momento de aplicar el conocimiento, mis amados. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. Vamos al verso 5 en adelante. El Señor Jesucristo, bajando del monte de dar ese gran sermón, se encuentra previo a este pasaje que vamos a leer con un leproso. Y el leproso viene del Señor Jesucristo y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vemos nosotros cómo aquel hombre leproso creía firmemente que solamente con la voluntad del Hijo de Dios él sería limpio en el instante, y así sucedió. Miren ahora, a partir del verso 5, cómo el Señor Jesucristo tiene un encuentro con un oficial romano. Quiero dejar muy claro esto. No era un judío, no era un seguidor de él, era un romano. Alguien que tenía una concepción totalmente diferente a la que el Hijo del Hombre estaba promulgando aquí en la tierra. Y dice así, Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice el verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Las limitaciones de nuestra fe. Todos conocemos de manera general quién es Dios. Todos conocemos de manera general en quién hemos creído. De manera general tenemos nuestra confianza puesta en el Dios de los cielos. Pero llega un momento en el que la necesitamos de manera particular. Es decir, todos conocemos qué tan grande es Dios, cuál tan infinito es su poder. Todos oramos al Dios de la creación. Todos oramos al Dios de los cielos. Nosotros en particular, en el lugar donde nos encontramos, porque los que no lo sabían, nosotros nos encontramos en un pueblito. Para los que no están en Colombia, es un pueblito cercano a la capital, Bogotá, y nosotros nos encontramos en el campo. Estamos aquí
pasando la pandemia, pasando la cuarentena en este lugar. Y tenemos como algo muy particular ver la naturaleza y nos gloriamos en eso, nos maravillamos en eso. Y oramos todos los días al Dios de toda esta creación y de toda esta maravilla. Pero hoy Dios ha tocado mi corazón en cuanto a que llega un momento en que cada uno de nosotros, no importa la circunstancia, a ese Dios general que conocemos, a esas generalidades que conocemos de Dios, la necesitamos en un momento puntual, en particular. Es así como cuando alguien llama, cuando alguien necesita una oración, cuando alguien necesita una consejería, viene y comunica al ministerio o a cualquier ministerio la causa, el motivo por el cual necesitan una oración. Y específicamente oramos por ello. Lo acabamos de hacer por Carol. Ella necesitaba una oración específica. No sé por qué, pero el Espíritu Santo colocó en mi corazón que necesitaba ella una oración, que debíamos hacer una oración específica por ella. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros conocemos las generalidades de Dios. Lo conocemos a Él generalmente, pero necesitamos conocerlo a Él puntualmente. Es así como este centurión, a nivel general, a nivel global, conocía quién era Jesús. Y en ese momento le bastó para que su siervo, aquella persona que se encontraba enferma en su casa, fuera sano sin siquiera el Señor Jesucristo entrar en su casa. Fue una generalidad que en ese momento Jesús utilizó. El conocimiento que aquel hombre tenía de Dios, en ese momento le sirvió para un momento específico. Me hago la pregunta, si hubiese sido su hija, si hubiese sido su hijo, si hubiese sido su esposa, ¿sería suficiente con conocer la generalidad de Dios en el Hijo del Hombre para que fuese sano? Tal vez hubiese necesitado un poco más de intimidad. Tal vez hubiese necesitado un poco más de conocimiento íntimo para recibir lo que él necesitaba en el momento. Y miremos ahora el siguiente texto para ir profundizando un poco en esto. Vamos también, por favor, a Mateo. Esta vez al capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a leer los versos 2 en adelante. Mateo capítulo 11, verso 2 en adelante. Y al oír Juan, estaba hablando de Juan el Bautista, Juan estaba en la cárcel, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Quiero repetir esto. Al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En pocas palabras, Jesús le envió a decir a Juan, quien estaba en la cárcel, todo lo que tú predicaste acerca de mí se está cumpliendo. Tú dijiste, atentos a esto, iglesia, tú dijiste que yo era el Hijo de Dios. Es verdad, yo soy el Hijo de Dios. Tú anunciaste mi venida. A través de ti se cumplió la palabra de Isaías cuando tú estabas aparejando el camino para que yo comenzase mi ministerio. Sí, es verdad, Juan. Aún en el momento de dolor en el que tú te encuentras y en el momento de incertidumbre que tú te hallas, sí, Juan, yo soy aquel que tú predicaste. Quiero hacer una salvedad en esto. Juan el Bautista pertenecía a una rama de la religión judía y lógicamente con el cristianismo que se llamaban los esenios. Aquellos
de donde encontraron toda aquella documentación en las cuevas del Qumran, en el Mar Muerto. Hay alguna particularidad que en este momento me impacta de la manera de pensar, de la manera de ver los esenios. Eran tal vez unas 4.000 personas, dicen los historiadores. En algunos barrios de Jerusalén había esenios, pero sobre todo estaban apartados en las cuevas del Qumran. ¿A qué se apartaban los esenios? ¿O para qué se apartaron los esenios? Principalmente para preparar el camino. La palabra del Señor habla acerca de Juan el Bautista, que estaba preparando el camino para el Hijo del Hombre. Esa era la esencia de esa facción religiosa judía. Preparar el camino para Jesús. Ese era el concepto básico. En ese momento, Juan el Bautista estaba pensando si era real lo que él estaba haciendo. Pero hay algo que aún es más diciente todavía. Todo esenio, todo aquel que se apartaba para preparar el camino para Jesús, duraba 3 años preparándose en cuanto al estudio. Y al tercer año no volvían a jurar. Era muy común, o es muy común en los judíos, jurar. Jurar por el día, jurar por la noche, jurar por Dios y jurar y jurar y jurar. Pero al tercer año ellos dejaban de jurar y solamente prometían decir la verdad. Juan el Bautista solamente predicaba la verdad. Pero cuando llegó el momento específico en que se puso en el fuego su fe por la circunstancia que estaba viviendo, dudó de que lo que él había predicado, que era la verdad, sería la verdad. Entonces, todos conocemos a Dios. En distintos grados lo conocemos. Vemos nosotros cómo Jesús sanó al paralítico del centurión. Ese era un grado de fe que necesitó el centurión para que fuese su siervo sano. Pero vemos un nivel más profundo, más alto si se quiere, de fe que necesitaba Juan el Bautista en el momento en el que se le había puesto un límite a su vida. Porque él había predicado, él había dicho cosas que en el gobierno no gustaron en el momento. Él develó el pecado. En ese momento, cuando estaba en la cárcel, necesitó un nivel más profundo de fe. Él conocía a Jesús generalmente. Él conocía las generalidades. El mismo Juan el Bautista había predicado acerca de las generalidades, de las características del Hijo de Dios. Él tuvo que haber predicado acerca de las sanidades, de la salvación, de todos los milagros que podía hacer. El mismo Señor Jesucristo lo dice: díganle a Juan que los ciegos ven, los cojes andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mientras ellos iban, dice el verso 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Juan el Bautista predicaba en el desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¡Wow! Impresionante. El mismo Señor Jesucristo lo estaba diciendo en ese momento. En el momento específico, aquel que predicó mi llegada, aquel que predicó mi venida, fluctuó, tuvo miedo, y al tener miedo, dudó. Porque el momento específico, en el momento en que necesitamos más profundamente el conocimiento de Dios, es el momento en el que ya no vale la generalidad. Es más importante el conocimiento íntimo de Dios. Lo que Él es capaz de hacer por ti y por mí. ¿Qué estás necesitando tú hoy? ¿Cuál es tu oración específica? ¿Cuál es tu momento? Quizás un momento de dolor. En este momento, esta mañana,
precisamente, y me duele el corazón. Esta mañana abría yo un momento el Facebook de la iglesia y personas que están con nosotros en contacto por Facebook. Los 3 primeros mensajes de Facebook fueron 3 familias que conocemos, sin contar la familia de mi hermana Nidia. Eran los 3 mensajes de esta mañana. En las 3 familias había muertos o había enfermos muy graves por coronavirus. Es el momento específico que estamos viviendo. Es el momento de incertidumbre específico que se está viviendo. Es el temor que viven las familias. Es el momento de dolor que está pasando el pueblo cristiano. Estoy hablando del pueblo cristiano porque es el pueblo que predica la fe. Somos el pueblo que predicamos al Dios que todo lo puede. Somos el pueblo que predicamos al Dios de milagros, pero que en el momento específico lo necesitamos para nosotros. Ya no valen las generalidades, ya no vale el concepto teológico, el concepto técnico si se quiere, si se me permite utilizar esta palabra. Ya lo importante es mi conocimiento, mi contacto cercano con Dios. Lo que yo sé de Él. Y esta mañana yo estaba analizando todo esto y dándole vueltas y vueltas en mi cabeza a esto que quería decir, que quería transmitirles, mis amados. Y me decía el Señor a mi corazón: ¿cómo sabes tú que yo puedo traer provisión si no es en medio de la necesidad? ¿Cómo sabes tú que yo puedo sanarte si no estás enfermo? ¿Cómo sabes tú que yo soy el Dios de la vida si no es cuando tú necesitas realmente que yo te proteja de la muerte? Es en esos momentos, mis amados. Es en el momento del dolor, el momento de la dificultad, de la incertidumbre, cuando realmente conocemos a Dios. Cuando lo general se hace íntimo. Cuando lo general se vuelve particular. Cuando el conocimiento general que tenemos de Dios y que muchos de nosotros hemos predicado. Y lo digo porque he visto pastores, porque he visto siervos de Dios en amargura en los últimos días. Decía alguien a quien amamos: no lo entiendo, este dolor es muy grande, pero sigo adelante. Está siendo formado Dios más firmemente en aquel corazón. Está siendo Dios más particular en aquella familia, porque lo están necesitando de una manera más íntima. Ya no es el orar por los enfermos, es el orar por mí. Ya no es el orar por los enfermos en general, es el orar por la persona de mi familia, a quien tanto amo y quien yo necesito que sea sanada. ¿Lo ven? Es pasar de lo general a lo particular. Pasar de lo general a lo personal. Y eso es lo que Dios quiere formar de nosotros, mis amados. Una relación íntima. Una relación de un conocimiento mutuo. Él conoce todo de nosotros, pero nosotros estamos conociendo a Dios. Estamos conociendo, lógicamente, en teoría, que Él todo lo puede. Es más, oramos al Dios que todo lo puede. Pero nuestra fe se ve limitada de acuerdo, o nuestro concepto, además de nuestra fe, se ve limitado, nuestro concepto de Dios se ve limitado dentro del marco de mis posibilidades. Como para mí es imposible, tal vez yo dude que para Dios sea posible. Limito a Dios en el marco de mi dificultad. La dificultad es tan grande que tal vez yo dude que Dios sea capaz de solucionar esa dificultad. El momento de dolor mío es tan grande, mi incertidumbre es tan poderosa, que tal vez yo esté dudando de que Dios sea capaz de guardar los míos. Wow, Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, Rey del cielo, Señor. Vamos a un tercer capítulo, por favor. Quiero ir profundizando un poco en esto. Vamos ahora al Evangelio de Juan, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer varios versículos de este capítulo, un tanto extenso. Juan, capítulo 11. El Señor
el Señor Jesucristo convivía. Y cuando estaba cerca a la casa de esta familia, Él entraba y compartía con ellos. El Señor Jesucristo era muy allegado a esta familia. Y estoy hablando de la familia de Lázaro. Marta, María y Lázaro. 3 hermanos. Y dice el texto que no era solamente una familia a la que el Señor Jesucristo era muy allegado. Tal vez a la que no podía pasar. Cada vez que Él estaba cerca, no podía pasar por alto el entrar a su casa. Tal vez compartir un bocado de pan, tal vez poder descansar un poco, no sé, de pronto hasta en la misma cama de ellos, recostarse un poco cuando venía cansado. Él sabía que allí en la casa de ellos había un refugio para su cuerpo, pero también un abrazo y tal vez un beso de fraterno, un beso de amigos. Como todos lo tenemos. Todos tenemos personas específicas que amamos por su condición cercana a nosotros. Bueno, llegó el momento para ellos de no solamente compartir la mesa con Jesús. Llegó el momento para ellos de no solamente compartir un momento de esparcimiento o tal vez de hablar, de reír, tal vez de llorar juntos. Llegó un momento en poner en práctica lo más profundo de su fe. Creo que no hay otro momento más específico que el momento en donde la vida o la salud están en juego para conocer o poner en práctica nuestro conocimiento personal de Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en la ciudad de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Tiempo después, dice aquí el verso 2, que María enjugó con sus cabellos y con un perfume y lavó los pies del Señor Jesucristo. Dice el 3. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: he aquí el que amas. Esto es muy diciente. No era cualquier persona. Era una persona muy allegada al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo amaba a Lázaro. Aquel a quien tú amas, aquel con el que tú has tenido un contacto tan cercano, tal vez con quien estuviste hace 15 o 20 días compartiendo, está gravemente enfermo, dice el verso 1. Y por favor subrayen el verso 1. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Él lo conocía todo. Dios lo conoce todo. Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Notemos nosotros la tranquilidad con la que Jesús toma el momento. Notemos nosotros cómo las hermanas de Lázaro tenían afán para que Jesús llegase. Lo necesitaban cerca. ¿Por qué? Porque conocían de Jesús. Vamos un poco más adelante, por favor. ¿Cómo conocían a Jesús? Vamos al verso 21 en adelante. Ya después de que el Señor Jesucristo, bueno, vamos a ir dándole conexión a todo el pasaje. Miren cómo conocían a Jesús. Estamos hablando de Marta, que le dijo a Jesús: Señor, esto cuando Jesús finalmente viene a Betania. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella conocía que cuando el Señor Jesucristo entraba, allí no había muerte donde él estaba. Ella en muchas ocasiones tuvo que haber estado en recintos donde había un velorio y el Señor Jesucristo entraba e inmediatamente separaba al muerto. Había resurrección. No solamente las resurrecciones, los pocos casos que vemos nosotros en la Biblia sucedieron. Tuvieron que haber sucedido muchísimos más. Señor Jesucristo era experto en deshacer velorios, porque donde Él entraba había vida. Dice el verso 22. Recuerden que ella conocía quién era Jesús. Él podría resucitar o no permitir que su hermano muriera. Mas también sé ahora
ella sabía que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella sabía que Jesús, el Hijo de Dios, podía obtener todo lo que él pidiera al Padre, porque el Padre lo haría por él. Es más, él es el Hijo de Dios, Dios en la tierra, Dios hecho hombre. Ella lo sabía, ella conocía, ella tenía un conocimiento de Dios, ella tenía el conocimiento del Hijo de Dios. Dice el 24, Marta le dijo a Jesús, yo sé que resucitará, porque Jesús le dijo que iba a resucitar a Lázaro. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella tenía la teología totalmente clara del día de la resurrección. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesucristo fue un poco más allá. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira la pregunta que el Señor Jesucristo le hace. Ella le contesta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella conocía quién era Jesús. Ella creía en Jesús. Ella conocía las generalidades de Jesús. Es más, como pocas personas, como un puñado muy cercano, había compartido con Jesús. Sabía quién era Jesús. Sabía de todo lo que él podía hacer, que no había cosas imposibles para él. Pero llegó un momento en el que lo necesitaba un poco más puntualmente para el momento específico. Llegó el momento de no solamente creer en Jesús, de no solamente haber compartido con Jesús, de no solamente predicarlo. Llegó el momento de tenerlo mucho más cerca para el momento específico. Recuerden que Jesús quiere que nosotros tengamos un conocimiento más cercano de Él. Entonces sucede en el verso 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, el Señor Jesucristo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vienen a traerle la razón al Señor Jesucristo de que Lázaro estaba gravemente enfermo. Su amado, el miembro de una familia que lo conocía y había compartido con Jesús por mucho tiempo. Pero había un propósito. Recuerden que el propósito lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el verso 4. ¿Cuál era el propósito? Esta enfermedad no es para muerte. Estaba gravemente enfermo. El Señor Jesucristo esperó 2 días más allí donde se encontraba. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. El Señor Jesucristo sabía que esta enfermedad, este momento específico, crítico, difícil, un momento que nunca había vivido esta familia, era un momento que tenía algo para dejarles. Él quería que lo conocieran más cercanamente. Él sabía de las generalidades que habían compartido Marta, María y Lázaro de Jesús. Pero había un propósito. Primero, que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de la enfermedad. Y segundo, que la familia de Lázaro tuviera un conocimiento más cercano de él. Mire lo que dice el verso 11. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Recordemos que el Señor Jesucristo se tomó 2 días más para tomar esta decisión. Y el verso 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, porque él dijo que dormía solamente. Pero el Señor Jesucristo les dijo, Lázaro ha muerto, está muerto en este momento. Pero para el Hijo del Hombre la muerte es simplemente como un sueño. Solamente era despertarlo. Había un propósito específico detrás de todo esto. Era el momento de poner en práctica el conocimiento que ellos tenían del Hijo del Hombre. Era el momento de acercarse un poco más. ¿Cómo vas a saber tú
que yo puedo ser tu provisión si no pasas por necesidad? ¿Cómo vas a saber tú en carne propia, no en la teoría, en carne propia, que yo soy el sanador, dice el Señor Jesucristo, si no estás enfermo? ¿Cómo vas a saber tú que yo soy capaz, todopoderoso para levantar un muerto, si alguien de tu familia o tú mismo no has muerto? Dice el verso 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dice otra versión, Nueva Traducción Viviente. Aquí dice en esta traducción, para que creáis. Dice la Traducción Viviente, para creer de verdad. O para que ustedes puedan creer de verdad. Porque todos tenemos un nivel de fe, mis amados. La misma palabra del Señor dice, aquel que no tenga fe, pídala. O aquel que tiene un poquito, que su fe sea aumentada. ¿Y cómo es aumentada nuestra fe? A través de las dificultades. No hay otra manera. ¿Cómo vas a saber tú que Dios es el Dios de la provisión si tu nevera no está vacía? ¿Cómo vas a saber tú que Dios es todopoderoso para sanar una fiebre si tú no has tenido un resfriado? Es más, todos creemos que Dios puede de una manera absoluta sanar un resfriado, pero tal vez dudamos si Él puede sanar un cáncer. Es más, he visto lo contrario. Muchas personas que creen firmemente que Dios puede sanar un cáncer, y lo he visto. Pero muchas de ellas mismas dudan cuando tienen un resfriado en su casa. El resfriado lo asumen como una condición normal. El mismo Dios que sana el cáncer puede sanar un resfriado. O el mismo Dios que sana un resfriado puede sanar el cáncer, mis amados. No hay nada imposible para Dios. En Él todo lo es posible. Pero miren una condición específica. Nosotros entendemos que Dios todo lo puede. Todos lo sabemos. Dios todo lo puede. Nosotros creemos que Él todo lo puede. Nosotros creemos que Dios es amor. Absolutamente Dios es amor. Y que todo lo que nos sucede obra para bien. Pero en el momento de la dificultad no vemos por ningún lado que ninguna de esas tres cosas o ninguna de esas tres premisas se cumpla en nuestra vida. Porque el momento de la dificultad nubla nuestra fe. Porque el momento de la dificultad nubla lo que nosotros creemos de Dios. Porque el momento de la dificultad, como es personal, como ya nos atañe a nosotros mismos, ese es el momento en el que nuestra fe realmente es probada. Todo aquello que nos sucede en dificultad nubla nuestro conocimiento de Dios. No solamente lo general que conocemos de Dios, sino lo particular que hemos creído de Dios. Todos hemos recibido un milagro. Y en este momento de dificultad que está viviendo el mundo entero, hemos sabido de muchos milagros. Unos pequeños, otros muy grandes. Otros que ni siquiera tú mismo te has dado cuenta que vives en un milagro permanente, porque no has tenido necesidad de nada. Tal vez sea necesario que tengas alguna dificultad para que no llores por cosas pequeñas, para que no te enfoques en cosas que no tienen sentido. Tal vez Dios tenga que quitarte la provisión para que realmente conozcas al Dios de la provisión. ¿Cómo te parece eso? Tal vez Dios tenga que ponerte en aprieto para que tú aprendas a conocer que lo que estás viviendo es un milagro de parte de Dios y no lo des por descontado. Eso suena un poco más difícil, ¿verdad? Eso ya no es tan fácil de digerir ni tan fácil de manejar. Pero continuemos. Dice el verso 17. Recuerden que ha pasado 2 días más después de que le llevaron la noticia al Señor Jesucristo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Porque la creencia judía, porque la tradición judía, la mayoría de los judíos, no todas las sectas,
no todos los grupos religiosos, pero la mayoría de ellos creía que una vez muerta la persona, el alma, estoy hablando de la tradición judía, eso no lo dice la palabra del Señor, el alma revoloteaba, por así decirlo, alrededor del cuerpo durante 3 días. Y cuando literalmente ya el cuerpo hedía, entonces lo dejaba definitivamente. Por eso tuvo que esperar el Señor Jesucristo 4 días, para que ni siquiera la tradición judía pudiera objetar el milagro que Él estaba haciendo. Dice así, el verso 39, Jesús dijo, quitad la piedra, porque Él dijo, ¿dónde está? Fueron al sepulcro, estaba en una cueva y le habían colocado una piedra a su entrada. Estaba 4 días allí sepultado. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Tal vez ella había hecho alusión a la tradición judía, Señor, ya el alma definitivamente lo dejó. Puede ser el caso. Puede ser el caso. O simplemente le está diciendo, Señor, ya hace tanto tiempo que murió que ya huele mal. Tal vez puede ser el caso tuyo. Ya hace ya tanto tiempo que estás orando por tu hogar y por tus hijos que ya esa situación hiede, huele mal. Ya ni siquiera el poder del Señor Jesucristo va a hacer algo por mi hogar. Mis hijos no tienen solución. No hay esperanza. Ya perdí la esperanza. Déjame decirte que para Dios no hay esperanza. Para Dios no hay tiempo. Para Dios puede estar oliendo mal. Puede heder la situación. Puede que tu esposo, la situación que estás viviendo con él, ya hiede. Ya ha pasado tanto tiempo que ya no tienes esperanza. Ya literalmente no hay nada que hacer. Tal vez el caso sea de tus hijos. Tal vez lleves mucho tiempo en necesidad esperando un milagro. Ya perdiste toda esperanza de que puedas salir adelante de esta situación. Ya ni siquiera Dios puede hacer algo por ti, mejor dicho. Créeme que no. Dios es especialista en cadáveres que hieden. Dios es especialista en sanar cosas incurables. Dios es especialista de traer provisión donde se agotaron todas, pero todas las posibilidades. Dios es especialista en resucitar todo aquello que está muerto. Amén. Así que la gloria de Dios se verá en medio de tu dificultad. Y si Dios ha determinado que va a ser un milagro contigo, entonces podemos decir hoy, esa situación difícil tiene un sentido para mi vida. Y es entender más a Dios, es entender más qué es Dios para mí. Ya no lo general, ya no la teología, ya no lo que el pastor me ha enseñado por tanto tiempo. Ahora es personal, lo necesito en mi vida. Lo necesito personalmente, necesito que Él haga un milagro. Y déjame decirte que es el tiempo de que Dios se glorifique en tu vida. Amén. Amén, así es, aleluya. No lo entiendo. Esta semana, lo repito, escuchaba a alguien que amo en el amor de Dios. No lo entiendo. Es difícil de digerir. Pero si solamente es para que Dios se glorifique, entonces bienvenido. Bienvenido para que muchos lleguen al arrepentimiento. Si mi testimonio ha servido para que alguien conozca de Dios, entonces bienvenida a mi dificultad. Si Dios permitió que mi situación fuera tan crítica para Él hacer un milagro o simplemente para que esto terminara en muerte, gloria sea al Señor. Porque el nombre de Jehová es glorificado. El 40, respecto a lo que Marta le dice al Señor Jesucristo, 4 días, ya huele mal. Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. No te he dicho, no era la primera vez. Tal vez en muchas circunstancias ya Jesús se lo había dicho. Mujer, no te preocupes por la provisión. No importa que tu alacena no tenga nada. No importa que tu nevera esté
vacía. No importa que estés enfermo otra vez, no importa. Otro milagro de provisión, otro milagro de sanidad, no importa. No te he dicho, te lo he dicho muchas veces, lo repito. No, si tú crees, verás la gloria de Dios. No te lo he dicho. Tal vez el caso sea tuyo. Has recibido milagros de parte de Dios y te sucede lo de Elías. Hoy degollas a 450 sacerdotes de Baal y mañana estás huyendo de un problema pequeño. Hoy obtienes una victoria muy grande y mañana te amedrentas por algo muy pequeño que está sucediendo en tu vida. Entonces crees que Dios es capaz, es todopoderoso para sanar tu cáncer, pero no para sanar tu resfriado. Dios lo puede todo. No importa si es grande o chico. No importa si es chico o grande. No importa el tamaño de tu dificultad. No importa el tamaño del milagro que necesitas hoy. No importa si ya hay una amenaza contra ti. No importa si están amenazando tu propiedad. No importa si están amenazando tu empleo. No importa si te está amenazando la enfermedad. Si ha golpeado la muerte a tu casa. No importa si estás en el momento más crítico. No importa si el día de mañana no sabes con qué vas a comer. Hoy Dios está dispuesto a que su gloria sea revelada. A que su gloria sea reflejada a través de la dificultad que tú estás viviendo. Y la gloria sea para Dios. No importa que tenga 4 días de muerto. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y dice el 42. Yo sabía que siempre me oyes, dice ella. Pero lo dije, perdón, el Señor Jesucristo. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tenía que glorificarse Jesús en medio de la dificultad de una familia que él amaba. Él podría perfectamente haber ido antes de que lo vinieran a buscar. Había ya pasado un tiempo, unas horas apremiantes. No sabemos cuál fue la causa de la muerte, pero era necesario que Jesús se glorificara, que su poder se glorificara sobre la muerte. Todos conocemos a Dios entonces. Tenemos un distinto grado, cada uno de nosotros, de conocimiento de Dios. Aquellas cosas que creemos imposibles, difíciles o limitantes, hacen que nuestra fe crezca o merme. El momento de prueba nubla nuestra visión de Dios. O el conocimiento que tenemos nosotros de lo que Él es capaz de hacer. Creemos en Dios y en su poder, pero de manera general. Pero Dios quiere glorificarse cuando tú específicamente lo necesitas. Necesitamos conocer a Dios de manera puntual, y esto solo se logra con la experiencia diaria. Mi contacto frecuente viviendo en fe, para que la gloria de Dios sea sobre mi vida. Ya hiede en el caso de Lázaro. Está en peligro de muerte, como en el caso de Juan el Bautista. Nuestra fe es limitada por las circunstancias, el tiempo, la distancia, el grado de dificultad, mi nivel de dolor o mi imposibilidad ante la circunstancia. Muchos años de prueba, cada vez está peor mi situación, una enfermedad terminal, una amenaza de muerte, una pérdida económica. ¿Qué es Dios para mí entonces? Si necesitas un milagro, le estás pidiendo al Dios de los milagros. Si necesitas sanidad, le estás pidiendo al Dios de la vida. Si necesitas provisión, le estás pidiendo al Dios que todo lo puede. Si necesitas justicia, le estás pidiendo al Dios que es la justicia. Pero todo esto tiene que ver con mi conocimiento íntimo de Dios. Así que no te resistas a conocer a Dios más íntimamente, porque la dificultad tiene un propósito en el crecimiento de nuestra fe. Recuerda, todo tiene un propósito en nuestras vidas, pero estamos creyendo en el Dios que todo lo puede hacer. Cierra tus ojos, por favor.
quiero que coloques tu mano, coloca tu mano derecha en tu corazón. Hoy le pido a Dios que ministre tu corazón. Hoy te pido, bendito Rey, que seas tú colocando un bálsamo, Señor, en los corazones que necesitan tu paz, que necesitan una voz de aliento, que necesitan el cuidado tuyo específico. Muchos de nosotros, el pueblo cristiano, conocemos las generalidades tuyas, Señor. Pero así como Juan el Bautista, en el momento más difícil de nuestras vidas, necesitamos un contacto más íntegro, genuino, estrecho contigo. Necesitamos que tú te hagas real en nuestras vidas, Señor. Tú, Señor Jesucristo, viniste a la tierra, entre otras cosas, para que haciéndote hombre, poder entender como hombre todo aquello que nos duele, por todo aquello que pasamos. Y te agradecemos porque tú pasaste todas las dificultades, fuiste tentado en todo como nosotros, no pecaste, pero conoces nuestras debilidades, conoces en qué fallamos, conoces cuáles son aquellas aristas en las que somos más vulnerables como hombres. Señor, cuando somos tocados de manera particular, es cuando necesitamos, Señor, tu ayuda de manera particular. Yo hoy te pido que seas tú ministrando la vida de aquel que necesita, Señor, que ha estado necesitando un milagro de parte tuya. Dios del cielo, yo te pido que seas tú trayendo una respuesta para aquellas personas que necesitan tu provisión. Que seas tú trayendo un milagro para aquel que necesita, Señor, sanidad. Que seas tú trayendo consuelo para aquel que está llorando en este momento, que está dolido, que su corazón está manando tal vez sangre por su tristeza, por su pérdida. Dios, a ti clamamos, por favor, que tú te glorifiques en medio de nuestras dificultades, Señor. Que tú tomes aquellos hogares en donde los ha visitado la dificultad, Señor. Yo te pido que tomes el corazón de aquella mujer que lleva pidiendo por su esposo, pidiendo por sus hijos mucho tiempo, Señor. Y no hay resultados, Señor. Aparentemente nada sucede. Sabemos que tú estás actuando, sabemos que tú estás obrando, sabemos que todo esto tiene un propósito, Dios. Y en primer lugar es afianzar la fe de quien pide. Y tú estás obrando, Señor. Así no veamos, Padre Santo, tú lo estás haciendo. Tú estás obrando en medio del silencio. Porque es la manera en la que tú obras, Señor. Porque nuestra fe se ve fortificada, fortalecida en medio del silencio tuyo, en medio del desierto, en medio del fuego, en medio de la dificultad, Señor. Tú te glorificas en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Santo. Dice el Señor, Abasharabakaya, pacientemente han esperado, dice el Señor. Aleluya. Y te dice, mujer, espera un poco porque verás mi gloria. Espera un poco porque verás mi gloria. Aleluya. Porque manifestaré de mi poder sobre vuestras vidas. Aleluya. Y Takaya y la Baishita Namakaya. Te dice el Señor, mujer, mira a tu esposo con otros ojos. Deja de mirarlo, dice el Señor, a la Macaya como tú quisieras que él fuera la Macaya. Deja de recriminarle, dice el Señor.
Shaya. No a tu manera, dice el Señor, sino a la mía. Calla, dice el Señor, Abaicito, Totororeba, calla, porque yo haré, dice el Señor. Mujer, tu hija está en el hueco de mi mano y en ella hay dolor, dice el Señor. En ella hay dolor y ese dolor no le deja ver mi mano, mi misericordia y mi bondad, pero yo estoy sanando, dice el Señor, el corazón de tu hija, dice el Señor. Yo estoy trayendo paz por lo que vivió cuando era niña, por lo que sufrió, dice el Señor, Amaishoya. Yo estoy haciendo, dice el Señor. Hijo mío, yo no te he dejado, dice el Señor, y puertas abriré. Porque he visto tu corazón, dice el Señor. Yo te levanto, dice el Señor. Y aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo, yo te recogeré, te dice el Señor, no temas. Gloria a tu nombre, Señor. No temas, varón mío, dice el Señor. El Shereba Camario Baisito, tu taisa la manamamay, el Ereba tu alabaya. En la Bacaya. Porque he escuchado vuestras oraciones y vuestro clamor. Solo un poco, dice el Señor. Gracias, Señor. Solo espero en un poco y verán mi gloria, dice el Señor. Gracias, Señor. Ministrando estoy los corazones, dice el Señor. Gloria a ti, Rey del cielo, Señor. Ir a Macaya y colocando corazones de carne, dice el Señor. Gracias, Señor. Quitando el endurecimiento de los corazones, dice el Señor. Porque he escuchado vuestras oraciones y vuestro clamor. Y se le eleva tu ara vacía. Porque en medio de esta pandemia me glorificaré, dice el Señor, con muchos. Gracias. Les dejaré ver mi amor, mi bondad y mi misericordia. Porque vosotros no estáis solos, dice el Señor, porque yo soy vuestro Padre, dice el Señor. Amén. Y vosotros sois mis hijos, dice el Señor. Y Namai Salaya, porque me he glorificado y me seguiré glorificando en vuestras vidas, en vuestros hogares. Gracias, Dios. A muchos he guardado Amén. y aún ni cuenta se han dado, dice el Señor, porque una protección divina he colocado. Gracias, Dios. Porque muchos han estado, dice el Señor. Gracias, Dios. Y Namacaya, la Baicaya, cerca de la Maramacaya, de la circunstancia difícil, y yo los he guardado. Porque os amo, dice el Señor. Gloria a ti, Señor. Y Salaya, yo restauro, dice el Señor. Yo restituiré, dice el Señor. Gloria a ti, Señor. Y el que ha hablado de ti lo ha hecho sin mí, dice el Señor. Aleluya. Y el que ha querido hacer mal contra ti lo ha hecho sin mí. Gloria a tu nombre, Señor.
Shalabaya. Y Namakaya, Shalabakaya. Yo soy Dios bueno. Yo soy Dios clemente. Tardo para la ira y grande misericordia, dice el Señor. Oh, Sherebekeia. Yo estoy con vosotros. Y si yo con vosotros, ¿quién contra vosotros? Dice el Señor. Redime. Itacaya. Que vuestro gozo regrese, dice el Señor. Amén. Que vuestra confianza en mí regrese, dice el Señor. Porque yo estoy haciendo Rabaishia. Confiad, dice el Señor, y descansad. Y Tamakaya, porque unos están diciendo, dame estrategias, Yamakaya. Estrategias estoy dando, Amén. dice el Señor. Estrategias estoy dando, dice el Señor, a muchos. Y Tamakaya. No tomes decisiones, dice el Señor, sin haber esperado en mí. Amén. Mi respuesta, dice el Señor, yo voy, Macaya, porque yo voy delante de vosotros. Cuando oya Macaya, vosotros me dejáis ir. Amén. Elai Shelabarura vacía. Gracias. Sherabakaya, la Bacaya. Buscadme. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Porque tú intercalla tiempos duros. Yo os dije, yo os advertí mucho tiempo, dice el Señor, que venían tiempos duros, que venían tiempos difíciles, pero que todo el que estuviera bajo mi mano, Rabacaya, no pasaría. Y Rabacaya necesidad, porque yo os iba a guardar y a proteger, dice el Señor. Yo os advertí, dice el Señor, Rabacari, Bacaya, y Shelaya, y a la Bacaya, buscadme. Buscadme, dice el Señor. Porque se acercan tiempos también, Uruguaycaya, fuerte, dice el Señor, pero a vosotros los guardaré, dice el Señor. Aleluya. Y se le va y se la Bacaya. Y Tacaya y todo aquel altivo, orgulloso, dice el Señor, a Bashara Bacaya. Y Tacaya, la Bacaya, yo lo miraré de lejos. Porque al altivo, dice el Señor, yo lo miro de lejos. Pero el que se humilla, dice el Señor, yo lo levantaré. Amén. Amén. Y muchas noticias duras escucharé, dice el Señor. Santo. Y muchos países, dice el Señor, volverán a mí. Oh Señor. Oh Señor. Porque se darán cuenta que yo soy el camino, Amén. Amén. la verdad y la vida. Amén. Y la Bacaya, porque me glorificaré, dice el Señor, en muchos. Gracias, Señor.
Ella que tu cara va surro y tu no ni mi queri ve que ella. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que chica yo os he hablado, dice el Señor. Confiad. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, hoy te rogamos, bendito Dios del cielo, que seas tú guardando, Dios de la gloria, Señor, las familias de las personas que nos escuchan y nos ven, Padre Santísimo. Sé tú colocando cerco de ángeles alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias. Sé tú guardando, Dios del cielo, toda la familia de Aposento de Restauración. Hoy te pedimos muy especialmente por la vida del pastor Hernando Meneses, Señor, que seas tú permitiendo una recuperación total, Padre maravilloso. Por la vida de mi hermana Yolanda y su salud, Padre Santo, sé tú guardándola, bendito Rey del cielo. También te ruego que traigas un bálsamo, Padre Santísimo, a la familia de Chirley ahí en Barranca, Padre Santo, de Ivón, Padre maravilloso. Las amamos, Padre Santísimo, y a la distancia estamos con ellas, Padre de la gloria. Igualmente todos aquellos ministerios, Padre Santísimo, que en este momento están necesitando, Padre Santo, Señor, que tú seas derramando, Señor, un milagro, Señor, trayendo, Dios del cielo, una respuesta. Te pedimos que tú te glorifiques en cada vida en particular, Padre Santísimo, mi Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por poder tenerte, Padre Santísimo, a nuestro lado. Bendecimos tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Queremos recordarles, por favor, los medios a través de los cuales ustedes pueden traer sus bendiciones económicas para Aposento de Restauración y para este ministerio. Banco Caja Social, cuenta de ahorros, número 240-589-07-601. Repito, Banco Caja Social, cuenta de ahorros, 240-058-90-7601, a nombre de María Aurora Gómez, Gómez con H y Z final. Asimismo, en la cuenta de la vivienda, cuenta de ahorros número 0085 80 25 55 63. Da vivienda, cuenta de ahorros 0085 80 25 55 63. Mis amados, los amamos. Queremos que a través de este medio ustedes se contacten con nosotros. Por favor, transmitan a sus allegados, a sus familiares, a sus contactos este canal de YouTube, por favor, y que cada uno de ustedes, no como familia, no como grupos familiares, sino individualmente, como cada persona, se suscriban a nuestro canal, por favor. Estamos pidiendo su colaboración. Suscríbanse al canal de YouTube Aposento de Restauración, y a través de este link y del título de cada una de las predicaciones nos podrán estar viendo continuamente. Queremos ver nuevamente sus fotos a través de Facebook para poder tener contacto con ustedes y poder regocijarnos y al mismo tiempo transmitir este mensaje que nosotros comunicamos por intermedio de nuestras familias. Nuevamente, bendiciones para cada uno de ustedes, y que esta semana que inicia a partir del mañana sea una semana de bendición. Me dice el Señor, no lo puedo callar, esta semana, en el transcurso de la semana, hay alguien que necesita una provisión puntual, y el Señor va a traer una provisión puntual. Queremos que ustedes nos lo hagan saber a través de los medios electrónicos, los milagros que Dios está haciendo en sus vidas. Dios los bendiga.